India es el país más poblado del mundo y una de las potencias emergentes más disputadas globalmente. Este año, esta gran democracia, la más grande del mundo, le ha correspondido asistir a las urnas para elegir primer ministro y 543 miembros del Parlamento en unas elecciones que se extendieron desde el 19 de abril al 1 de junio y donde resultó electo por tercera vez Narendra Modi. Estos comicios no solo tienen un impacto relevante a nivel doméstico, sino también a nivel regional y global, al ser la India un actor cada vez más consolidado y de peso en el nuevo orden internacional. Este proceso electoral es una oportunidad para desglosar aspectos claves del país y en esta nueva edición de Ampliamente les contamos cómo es su geografía, su cultura, su política, economía y su influencia geopolítica. India es un estado nacional cuyo nombre oficial es República de la India. Está ubicado en el sur de Asia, teniendo límites al sur con Sri Lanka, al noroeste con Pakistán, al norte con China, Nepal y Bután, y al este con Myanmar y Bangladesh. Su superficie de 3.287 kilómetros cuadrados lo posicionan como el séptimo país más extenso del mundo, donde viven más de 1.428 millones de habitantes, convirtiéndose en la nación más poblada del mundo tras superar a China en el año 2023. Su capital es Nueva Delhi, con más de 32 millones de habitantes, y es en la actualidad la segunda capital más poblada del planeta. En cuanto a su clima, lo que más predomina son el clima montañoso en la región norte del Himalaya y el cálido tropical monzónico en la meseta del Deccan y en la llanura indo-gangética. Su hidrografía está marcada por el río Indo, el más importante y extenso del país, con 3.180 kilómetros de largo. En cuanto a su historia, ha estado marcada por distintos imperios y gobiernos. Durante el periodo clásico, numerosas dinastías gobernaron, como fue el caso del Imperio Gupta, periodo que se conoce como la Era Dorada de la India. Desde el siglo XVI, varios países europeos emprendieron procesos de colonización y para el año de 1845, casi la totalidad del país estaba bajo el control del Imperio Británico, que anexó grandes áreas del territorio, creando el régimen colonial conocido como Raj británico. La independencia se alcanzó en el año de 1947, tras una larga lucha protagonizada por figuras como Mahatma Gandhi, y llevó a la partición del territorio en dos estados, India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana. El país se constituyó como una república y atravesó diversos conflictos, como un enfrentamiento casi permanente con Pakistán que persiste en la actualidad, la lucha entre el gobierno y grupos separatistas. En cuanto a su sistema político, la India está dividida en 29 estados y 7 territorios de la Unión, siendo una república federal. Asimismo, se rige por un sistema parlamentario democrático bajo el sistema Westminster. Los mandatarios supremos del país son el jefe de Estado, el presidente y el jefe de gobierno, el primer ministro. El primero es elegido por un colegio electoral por 5 años y el segundo es nombrado por el presidente. En cuanto a su cultura, el país es uno de los más diversos del mundo. Es cuna de 4 grandes religiones: el hinduismo, practicada por el 80.5% de la población, el budismo, el jainismo y el suísmo. También hay religiones extranjeras como el islam, el cristianismo y el judaísmo. Las lenguas oficiales son el hindi y el inglés. El inglés es una herencia colonial que aún se utiliza como lengua de negocios o como idioma en la educación superior. Con respecto a su gastronomía, esta es particularmente rica en sabores, con muchas especies y condimentos distintos. Sus alimentos básicos son a base de trigo, arroz y lentejas. La mayoría de la gente en India no consume carne de vaca. Este animal tiene un estatus especial en la cultura y las tradiciones y se considera un animal sagrado en el hinduismo. La mayoría de las personas de India eligen no consumir carne de vaca por motivos religiosos, culturales o personales. El legado histórico, cultural y científico de este país es envidiable. Por esta razón, no es de sorprender que tenga más de 38 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, siendo el 6º país con más patrimonios en todo el mundo. La mayoría de estos son sus construcciones arquitectónicas, grutas, arte rupestre y maravillas naturales. Un ejemplo de ello es el Taj Mahal, uno de los patrimonios del país más visitado y reconocido mundialmente. Las elecciones generales en India no fueron solo un ejercicio interno para elegir gobierno. La estatura emergente del país y sus intereses a nivel mundial hacen de estas elecciones un elemento importante en la configuración
del papel de la India en el orden internacional. Vamos a hacer una pausa en este primer segmento de Ampliamente y al regreso vamos a analizar las elecciones de cara a la política interna del país, pero también los elementos que hacen que la India pueda jugar un papel fundamental en el sistema internacional. Hacemos una pausa y ya regresamos.